Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal del Profe G. Invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho al canal, que le den like a los videos y clic en la campanita para futuras notificaciones. El día de hoy analizaremos un tema muy importante que tiene que ver con las funciones trigonométricas. Son importantes porque a partir de esto podemos analizar o comprender mejor temas que se verán próximamente, como lo son magnitudes escalares o vectoriales, y que pues dependen en parte de cómo utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar por escribir nuestras funciones trigonométricas. Vamos a poner de este lado nuestras funciones. Vamos a poner la función seno del ángulo, que sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo. El ángulo se representa con este simbolito griego llamado teta. Coseno del ángulo, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Le pongo CA para decir que es cateto adyacente. Y tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas podemos utilizarlas sobre todo en triángulos que tienen un ángulo recto, como el triángulo que está aquí. Si se fijan, este ángulo pues es de 90 grados, de tal manera que estos serán catetos. Y la parte más larga del triángulo será la hipotenusa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para comprender mejor cómo funcionan las funciones trigonométricas. Vamos a suponer que este ángulo que voy a marcar aquí es de 50 grados. Aquí nosotros podemos determinar cuál sería la medida de este ángulo que está aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber que la suma interna de cualquier triángulo que puede o no ser rectángulo, la suma interna nos debe de dar 180 grados, los ángulos internos. Entonces, mentalmente podríamos hacer la operación para calcular cuánto vale este ángulo de aquí. O podemos hacer la operación. Sabemos entonces que estos dos ángulos, 90 grados más 50 grados, pues te va a dar 140 grados. Y como dijimos que la suma interna de los ángulos de un triángulo debe dar 180, pues a 180 le quitamos esos 140 para saber cuánto le falta para completar los 180. Es decir, 180 menos 140 serán 40 grados. Entonces, este ángulo que está aquí arriba tendrá un valor de 40 grados. Y ya se respetaría la norma o la regla que dice que los ángulos internos de cualquier triángulo deben de dar 180 grados. Ahora bien, vamos a suponer que este cateto tenga un valor de 8 metros. Voy a ponerle una cantidad y una unidad. Ahora, vamos a trabajar con un ángulo. Vamos a empezar a trabajar con este ángulo aquí. ¿Ok? Con el de 50 grados. Si ya decidimos que vamos a trabajar con este ángulo, pues ahora sí podemos establecer el nombre de cada uno de los catetos. Podemos asignarle un nombre a este cateto de aquí y a este de aquí. Lo que esté más cercano al ángulo, en este caso, será un cateto adyacente. Todo lo que esté enseguidita o más cercano del ángulo será el cateto adyacente. Ponemos aquí entonces que este sería cateto adyacente. Y lo que esté más alejado, lo que esté enfrente de tu ángulo, será tu cateto opuesto. Entonces ponemos aquí cateto opuesto.
Bueno, ya que tenemos identificado qué es cada cateto adyacente y cateto opuesto, podemos hacer uso de las funciones trigonométricas para identificar o para conocer cuánto vale la hipotenusa o bien cuánto vale el cateto adyacente. Ok, vamos a realizarlo. Entonces, si ya sabemos nosotros, vamos a copiar esto, ponerlo acá. Ok. Si ya sabemos entonces que este ángulo es de 50 grados, este es de 90 grados, el de arriba dijimos que era de 40 para que completaran los 180 grados. Y dijimos que como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto que está aquí más cerca será el cateto adyacente, el que está así enseguidita, abajito así del ángulo casi. Y el que está acá enfrente será el cateto opuesto, que le dimos un valor de 8 metros. Y nosotros queremos calcular la hipotenusa o bien el cateto adyacente. Podemos hacer uso de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Recuerden, seno usa el cateto opuesto, coseno usa el cateto adyacente y tangente usa los dos catetos. Entonces, si yo quiero saber el valor de la hipotenusa, hay que ver qué es lo que ya tengo aquí. Si se fijan, yo ya tengo el ángulo y también tengo un cateto que es el cateto opuesto. Entonces, si tengo el cateto opuesto y tengo el ángulo y quiero la hipotenusa, ¿cuál de estas funciones me permite a mí sacar la hipotenusa? Ya dijimos que tenemos el cateto opuesto y ya dijimos que tenemos el ángulo. Entonces, la función que puedo aplicar es la función seno. Entonces, yo pondría aquí seno del ángulo igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que dijimos que el ángulo teta, ¿cuánto vale? En este caso vale 50 grados. Aquí está. El cateto opuesto, pues le dimos un valor de 8 metros. Y la hipotenusa, que es la que queremos saber, ¿cuánto vale? Hay que hacer un despeje. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cómo la despejamos? Hay que pasarla al lado de la igualdad, haciendo la operación contraria. Entonces, la hipotenusa pasa al lado de la igualdad y queda hipotenusa por el seno de 50 grados igual a 8 metros. Y este seno ahora me está estorbando con la hipotenusa. ¿Cómo pasaría? Dividiendo, como si estuvieran intercambiando lugares. Entonces el seno pasa dividiendo y te queda hipotenusa será igual a 8 metros sobre el seno de 50 grados. Entonces ponemos 8 entre el seno de 50 y te da 10.44 metros. Siempre la hipotenusa tendrá que ser mayor que los catetos. Entonces ya tenemos la hipotenusa. Ahora, ¿cómo le hacemos para sacar el cateto adyacente? ¿Qué tendríamos que usar para sacar el cateto adyacente? Ya dijimos que la hipotenusa ya la calculamos con la función 0 y nos dio 10.44 metros. Tenemos este ángulo que nos lo dieron desde el principio, 50 grados. Este es el ángulo recto. Este cateto opuesto con respecto a este ángulo que es con el que estamos trabajando, le dimos un valor de 8 metros a ese cateto. Y ahora lo que queremos calcular es el cateto adyacente. Entonces, si ya tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto, ¿qué es lo que yo puedo utilizar para poder calcular cuánto vale el cateto adyacente? Tengo que hacer uso de esta función trigonométrica, coseno del ángulo. Entonces vamos a poner aquí coseno. ¿Por qué coseno? Pues porque quiero saber el cateto adyacente y la función coseno del ángulo usa cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ya tenemos el ángulo y ya tenemos la hipotenusa.
Entonces aquí vamos a poner coseno de 50 grados será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa que vale 10.44 metros. Como queremos el cateto adyacente, pues nos estorba la hipotenusa que vale 10.44, está dividiendo, pasa multiplicando el coseno de 50 grados. Coseno de 50 multiplica 10.44 metros y esto será igual al cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente tendrá un valor de 6.71. Okay. Eso valdría el cateto adyacente. ¿Cómo podemos comprobarlo? A ver, ¿qué pasaría si en vez de utilizar este ángulo 50, usáramos el otro ángulo que calculamos anteriormente? Que decidiéramos utilizar este ángulo de 40 grados. Pues nada más van a cambiar los catetos, porque ahora el ángulo con el que vamos a trabajar es este de acá arriba, ya no es este de acá abajo. Vamos a realizarlo. Entonces vamos a agregar aquí ok, ok, el triángulo. Ya dijimos entonces que este cateto tendrá un valor de 8. Fue el valor que le dimos inicialmente, ¿eh? Dijimos que este es un triángulo con un ángulo recto de 90 grados. Dijimos que este ángulo es de 50 grados, pero ahora no vamos a trabajar con ese ángulo. Vamos a trabajar con este ángulo de acá arriba. Y dijimos que vale 40 grados. Y quiero saber cuánto vale la hipotenusa y quiero saber cuánto vale el cateto. En este caso, con respecto a este ángulo, este sería mi cateto opuesto. O anteriormente, con respecto a este ángulo con el que estábamos trabajando, este cateto era adyacente porque estaba muy cerquita, estaba enseguida. Y este de 8 metros era el cateto opuesto. Pero ahora, si se fijan, este sería un cateto adyacente. Entonces, si tengo cateto adyacente, tengo el ángulo y quiero saber la hipotenusa, ¿qué función trigonométrica empleamos? Tengo cateto adyacente, tengo ángulo y quiero hipotenusa. Usamos la función trigonométrica coseno. Entonces, coseno del ángulo, acuérdese, cateto adyacente. Aquí está. Muy bien, entonces ponemos aquí. Coseno de 40 grados. Déjeme borrar esto de aquí. Se puso esta línea. Ok. Coseno de 40 grados será igual al cateto adyacente, que dijimos que en este caso, con respecto a este ángulo, el cateto adyacente es este de aquí, está más cerquita, vale 8 metros. Sobre la hipotenusa, que es lo que queremos calcular. Hipotenusa. Entonces, como nos está estorbando, esta hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando el coseno de 40. Y al mismo tiempo, pues el coseno de 40 pasa dividiendo. Se intercambia el lugar, como lo hicimos ahorita. Entonces, hipotenusa será igual a los 8 metros sobre el coseno de 40 grados. Y nos tiene que dar igual la hipotenusa, que como lo hicimos anteriormente con el otro ángulo. Entonces ponemos 8 entre coseno de 40 y te da 10.44 metros. Que si te fijas, cuando sacamos la hipotenusa usando este ángulo, dijimos que nos daba 10.44. Entonces esto es correcto. Estamos usando bien las funciones con respecto a este ángulo. Lo único que cambió pues, fue los catetos. ¿Y cómo sacamos el cateto opuesto? Ya tenemos hipotenusa, ya tenemos el cateto adyacente. Entonces, si queremos el cateto opuesto, pues usamos la función trigonométrica seno del ángulo.
Ok, voy a descartar esto. Entonces dijimos que la hipotenusa, usando este ángulo de aquí, de 40 grados, es de 10.44, que este cateto adyacente, porque está más cerquita aquí del ángulo con el que estamos trabajando, tiene un valor de 8 metros y que este sería el cateto opuesto. Como quiero saber el cateto opuesto, pues vamos a usar la función seno. Seno del ángulo usa cateto opuesto, recuerda. Sobre hipotenusa. Entonces ponemos aquí, seno de qué ángulo de este, de 40 grados, será igual al cateto opuesto, que es el que quiero saber o que quiero calcular, entre la hipotenusa, que dijimos que vale 10.44 metros. Entonces, despejamos y me queda que el cateto opuesto será igual a 10.44 metros por el seno de 40 grados. Y nos tiene que dar igual que como lo calculamos anteriormente. Anteriormente calculamos este cateto adyacente y nos dio 6.71. Adyacente porque estábamos utilizando este ángulo de aquí. Y usamos coseno, ¿verdad? Cateto adyacente. Pero ahora vamos a sacar, con respecto a este ángulo que es con el que estamos trabajando de 40 grados, este sería un cateto opuesto, por eso usamos seno. Y nos tiene que dar lo mismo, ponemos 10.44 por el seno de 40 y nos da 6.71, que fue igual a lo que sacamos anteriormente con la función coseno, pero utilizando el otro ángulo. Igual, pudimos haber sacado primero también los catetos o con el uso de la hipotenusa, pudimos haber utilizado también la función tangente. Por ejemplo, vamos a suponer que ya tenemos los catetos. Aquí lo voy a poner en otra diapositiva. Se lo va a mantener. Ponemos otra. Aquí está. Vamos a copiar este mismo triángulo de aquí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que ya nos dieron los catetos, ¿verdad? Este es el cateto a 8 metros. Este es el cateto adyacente de 6.71 metros. Ok. Esos son los catetos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que queremos sacar este ángulo de aquí. Con respecto a este ángulo, pues ya dijimos, el que está más alejado, cateto opuesto, el que está más cerquita, cateto adyacente. ¿Cómo lo hacemos para sacar ese ángulo? Pues utilizamos la función trigonométrica tangente. Por lo regular, la función trigonométrica tangente se utiliza para sacar los ángulos. Entonces, ponemos que tangente del ángulo sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, ponemos aquí tangente del ángulo igual. Lo que está enfrente, 8 metros. Que está aquí abajito enseguida, 6.71 metros. Realizamos la operación, no sin antes recordar que lo que estamos calculando pues es el ángulo. Y como estamos calculando el ángulo, pues este tangente me está estorbando. ¿Cómo va a pasar al lado de la igualdad? Pues va a pasar dividiendo. Va a pasar 8 metros sobre 6.71 metros. Recuerda, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Y pasó el tangente dividiendo. ¿De acuerdo? Bueno, esto no se pondría. Queda 1 sobre tangente. Yo puedo hacer que este tangente pase al numerador. Entonces pongo 8 metros sobre 6.71 metros. ¿Cómo pasaría este 1 sobre tangente acá al numerador?
podemos pasarlo poniendo su exponente negativo. Y aunque no lo vea que hay un 1, pues cuando subimos algo del denominador al numerador, el exponente se pone negativo. Y esta es la función inversa de la tangente. Ya lo explicamos en otros videos. Si usted, por ejemplo, tuviera 1 sobre x y quiere poner x acá en el numerador, pues puede ponerlo con el exponente negativo. Que tuviera, por ejemplo, 1 sobre x cúbica, pudiera poner esa x cúbica en el numerador, pero con el exponente negativo. Lo mismo sucedió aquí con tangente. El tangente pasó dividiendo. ¿De acuerdo? Estaba multiplicando, pasó dividiendo. Y es como si tuviéramos 1 sobre tangente. Y la tangente la subimos arriba con el exponente negativo y esto automáticamente se convierte en la función inversa de la tangente. ¿Ok? Vamos a realizar la operación. ¿Ok? Vamos a ver. En este caso, vamos a mostrarlo. Quería mostrarles cómo realizarlo en su calculadora científica. Aquí tengo una. Voy a mostrarla. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Van a poner 8 sobre 6.71. Y para poner la función tangente a la menos 1, vamos a poner tangente, pero si se fijan arriba de la tecla tangente, aquí arribita, ¿dónde está? Aquí arribita de tangente, dice tangente menos 1. Entonces, para activar esa función, tenemos que poner shift tangente de eso. Entonces ponemos 8 entre 6.71 y ponemos shift tangente y nos da este ángulo, 49.88, que nada más presionamos estas teclitas de la coma para ponerlo en grados, minutos y segundos y nos da 49 grados. Entonces, si se fijan, el ángulo al principio le dimos un valor de 50, no está tan alejado. Ya redondeando esta cantidad de 49 grados, 53 minutos, 9.1 segundos, que es lo que nos da aquí, redondeándolo, pues sería igual a 50 grados, que fue lo que teníamos aquí. Nada más estamos comprobando cómo usar las funciones trigonométricas. ¿Ok? Les digo, esto se emplea mucho, sobre todo en vectores, en proyección de vectores, en cuadrantes. Aquí lo voy a poner. Suponiendo que tengan un vector, pueden ver los videos de vectores, de magnitudes vectoriales y escalares. Este es un plano cartesiano con sus cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Y esta flechita, pues es un vector y puede tener una magnitud, un valor, y puede tener un ángulo aquí. No sé, por ejemplo, 35 grados. Para sacar la componente del vector proyectada en sus ejes, tendríamos que trazar una línea hasta el eje X y hasta el eje Y. Y entonces tendrían que sacar, si se fijan aquí, es un triángulo, como lo vimos acá, es un triángulo con un ángulo recto. Y para sacar estos catetos con respecto a este ángulo, este sería un cateto adyacente y este sería un cateto opuesto. Y tendrían que usar las funciones trigonométricas. Para sacar cateto adyacente usarían coseno y para sacar cateto opuesto utilizarían seno del ángulo. Si utilizaran otro ángulo, pues nada más es cuestión de que se fijen bien con qué ángulo van a trabajar, no sé, que les dieran este ángulo aquí o que por X razón les dieran ese ángulo, pues ahora cambiaría la situación, ¿verdad? Son ángulos opuestos, tendrían que valer lo mismo, pero con respecto a este ángulo, ahora este cateto sería opuesto y este sería un cateto adyacente.
y ya nada más cambiarían las funciones. Pueden ver los videos de magnitudes escalares y vectoriales, ver cómo se proyectan los vectores en cuadrantes, pero esa es la finalidad. Son aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes que necesitan tener previamente eh, para aprender o para tener una mejor comprensión de los nuevos conocimientos a adquirir. Entonces, básicamente esto es un ejemplo de lo que son funciones trigonométricas. Espero les sirva este video. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima. Saludos.